Sí. Hay que ¿Logran ver escribirlo. el power? ¿Logran el power o no? Ya, primero, antes de comenzar la clase, quiero saludarlos de manera. Antes de empezar la clase, quiero saludarlos de manera súper cariñosa, porque el día de hoy, según nuestro calendario oficial, es el día del alumno. O sea, nosotros hoy día deberíamos haber estado en el colegio con actividades, etcétera, pero en razón de lo que está pasando, obviamente se va a posponer esta celebración para cuando podamos vernos y podamos celebrar todos juntos. Así que quiero saludarlos, quiero mandarles un abrazo a todos muy apretado y, bueno, agradecerles por ser mis alumnos y por estar siempre como a la altura de las situaciones que estamos viendo en clases, ¿ya? Así que feliz día para todos, les mando un abrazo apretado y comenzamos con la clase. Entonces, tenemos título y objetivo. El título del día de hoy es la noticia y la estructura en particular. Vamos a continuar trabajando sobre el concepto de la noticia y el objetivo es comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Dígame, dígame. Mi mamá dice que usted es el mejor profe del colegio. Profe, Lo escucho. la Big Grey dijo que estaba de cumpleaños. Sí, pero es un error, no estoy de cumpleaños y 10, por si acaso, ¿ya? Así que comienza a correr el tiempo, tienen 3 minutos para anotar título y objetivo. Comenzamos. Profe, yo estaba revisando lo del pequeño vampiro. Lo vamos a revisar después de anotar el título. Vayan avisándome cuando terminen. Mientras anotan el título y el objetivo, comentarles que al inicio de esta clase vamos a revisar o vamos a terminar de completar el recuadro que quedó pendiente de la clase pasada, que era este de la noticia, donde ustedes tenían que responder algunas preguntas sobre ella. Ese yo lo terminé. Sí, pues lo vamos a completar y revisar juntos. Profe, Dígame. Yo lo terminé. Ya, necesito decir una cosa. dígame. ¿Usted la solicitud que aceptó recién? ¿Casi recién? Que lo verán, que lo verán. Alarma, súper fuerte. Que lo verán. Molesta mucho. Tu micrófono está sonando súper mal. Es porque está Pero, sin audífonos. Oiga, profe, Agustín, vamos a hacer la de la otra vez de Juan, lo del pequeño vampiro ese. no, pues la que vamos a revisar es la noticia de los niños que rescataban mascotas. La del pequeño vampiro la tenían que revisar ustedes. Ah, sí. Un minuto. Ya terminé. Y otra pregunta. Vicente, ¿por qué presentáis cosas intermedias? ahora sí, profe, ahora lo arreglé. Y aquí lo verán qué pasó. Algo Ya. me iba a comentar. Lo que pasa es que en la clase anterior, no, la de historia, ¿Ya? se me gastó mucho la batería y entonces ahora voy a ocupar mi computador para que me acepte la Soli. ¿Me vas a mandar otra solicitud? Sí, ¿Ya? Dale, dale, no. ya. 40 segundos. Profe, yo ya terminé. Sí, estoy esperando el resto. ¿20 segundos?
4 segundos. Ya, ¿todos terminaron de anotar título y objetivo? Vayan respondiéndome. No, ¿Quién no ha terminado? yo. ¿Te puedo dar Sebastián Roja. Yo, profe, que me uní recién que no podía. Les puedo dar un minuto más. No más que eso. Ya. Mientras tanto, mientras terminan de anotar el título y el objetivo, recordar algunas cosas que estuvimos viendo en la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo la noticia como concepto, qué es una noticia, cuáles son sus principales características, y dijimos que en el fondo la noticia era un texto de tipo no literario, que tenía como función informar respecto a algo que ocurría y que tenía relación con la narración porque utilizaba el concepto de narrar para contar los acontecimientos dentro de la historia. ¿Cuál era la diferencia? Obviamente, era que la noticia era basada en algo que es real, el acontecimiento que presenta la noticia es totalmente real, del mundo real, que existe en alguna parte, en cambio la narración es inventada, ¿ya? Entonces también decíamos que las noticias tenían que ser efectivamente objetivas, porque la persona que escribe la noticia no puede dar su opinión, sino que solamente tiene que informar lo que ocurrió, sin decir si es bueno o malo, lo que a él le parece, etcétera, ¿ya? Vámonos entonces con el término de la actividad que estuvimos haciendo la clase pasada. La clase pasada trabajamos sobre este texto que se llamaba Los niños al rescate, y para recordarles un poco, decíamos que era como un grupo o una brigada de niños que se juntó para recoger o salvar animales que estaban solos o vagaban por las calles. Entonces ellos lo que hacían era como recoger estos animalitos, le preguntaban a los vecinos quién les gustaría tener una de estas mascotas y ellos iban y repartían estas mascotitas en cada uno de sus vecinos que aceptaban cuidarlos o tenerlos para siempre, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer ustedes era responder a estas preguntas en razón de el texto que estábamos trabajando, y lo que voy a hacer ahora es comentar con ustedes las respuestas. Entonces, a medida que yo voy preguntando, usted dice su nombre y yo le doy la palabra para que responda. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte del recuadro, y lo que nos piden acá es que digamos en qué medio se publica esta noticia. ¿Alguien que me dé la respuesta? Yo. No, profe, el Ignacio Sosa. Ah, no, pero el Marcelino lo Marcelino. dijo primero. En el diario escolar. Ya, en el diario escolar. Ese es el medio que publica la noticia, ¿ya? Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió? Profe, yo, el Ignacio Sosa. ¿Y Nostroza? Una brigada de niños Ujú. les dio pena ver ¿Ya? muchos animales en la calle vagos. Entonces hicieron una reunión para saber qué vecinos estarían dispuestos a recibir animales. Perfecto. Eso es lo que ocurrió. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los protagonistas? Profe, yo. ¿Quién? El Vicente. Vicente. brigada, profe. Ya. Agustín, acuérdate que tienes que decir tu nombre, yo te doy la palabra y respondes. Los niños de la brigada. Ya, los protagonistas son los niños de la brigada, ya que son estos niños que rescatan a los animalitos. ¿Cuándo ocurrieron los hechos, Agustín? Ahora sí. El 12 de marzo ¿De qué año? Profe, de marzo del 2005. Perfecto, entonces los hechos ocurrieron el 12 de marzo del 2005. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Yo soy En la yo, el Marcelino. localidad de Marcelino. Paso Hondo. Vicente, acuérdese que doy el nombre y usted responde. Marcelino. En la localidad de Paso Hondo. En la localidad de Paso Hondo, perfecto. ¿Cómo sucedieron los hechos? Profe, ¿Alguien? yo. ¿Quién es yo? Vicente. Ya, Vicente, dale. Que el jefe de la brigada le daba pena ver a los animales abandonados comer en la calle. Ya, entonces, por eso él creó, ¿qué cosa? La brigada. La brigada de niños que... Seguimos. Profe, Lo escucho. soy el Nostroza. Profe, ¿en alguna parte del texto aparece algún nombre de los niños? No, solamente No. los nombran como los niños, como el grupo. Nunca he visto el nombre. Profe, sí Por aparece eso que me uno. pregunté. Profe, sí aparece uno. ¿Cuál? El de Jorge. Pues, Ah, el del jefe, sí. Ese es el único nombre, Jorge Conejeros, ¿verdad? Se me había olvidado esa parte. Ya. Y la última pregunta creo que nos falta, ¿cierto? ¿El por qué sucedieron los hechos? ¿Por qué Que sucedieron le los daba hechos? pena ver los animales abandonados. Perfecto, esa es la razón de por qué todo ocurre, porque a los niños finalmente les daba pena ver a los animales abandonados y por razón de eso crearon la brigada, repartieron animalitos, Entonces- etcétera. Entonces tenía todo bueno.
Estaba todo bien los que me respondían. Eso es lo que hicimos en la clase pasada, que era responder estas preguntas que nos permiten a nosotros reconocer si esto es una noticia o no. Les decía yo en la clase pasada que si un texto logra responder a todas estas preguntas, es probable que nos encontremos con una noticia, pero hay otro elemento también que es importante para determinar si un texto es una noticia o no, que tiene que ver con la estructura, ¿ya? Entonces, la estructura es como las partes que componen un texto noticioso. ¿Cuáles son las partes? El epígrafe o el antetítulo, el titular, la bajada o el subtítulo, lead o entradilla o cuerpo de la noticia. ¿Qué es lo que tienen que anotar acá? Ponen el título, la estructura de una noticia, escríbanlo. Y tienen que anotar lo que está en rojo, epígrafe, los nombres o los conceptos. Lo anotan como en una listita o lo anotan para el lado, como ustedes quieran. ¿Cómo, profe? No entendí muy bien. Pones el título, la estructura de una noticia, y si te fijas acá, ahí están estas cositas en rojo. Sí, Esto lo puedes anotar así como una lista ya, hacia abajo o lo puedes anotar uno al lado del otro, como tú quieras. ya. ¿Ya? Se escribe todo, profe. No, solamente lo que está en rojo y el título. Anotan el título, que es este que está acá arriba, y estas cositas que están en rojo dentro de los cuadritos los anotan o en una lista hacia abajo o lo anotan hacia el lado en el cuaderno, como ustedes quieran, pero solo lo que está en rojo. Profe, Lo escucho. ¿la prueba de este año va a ser la del pequeño vampiro o va a ser del hombre lobo? ¿De qué año? No sé qué me estás O preguntando. sea, no, pues la prueba la prueba que vamos a dar, parece que íbamos a dar una prueba. ¿De qué va a ser de los libros? Yo no he dicho que vayan a dar una prueba. ¿Dónde salió eso? No, La ¿cómo? evaluación, la evaluación. Esa es la de... La evaluación es la guía que tienen que entregarme, pues. Yo pensé que era una prueba. No, pues la guía que tienen que Profe, entregarme. Sí, hay yo gente. ya la Sí, hice. pues hay gente. Me la tienen, Yo también. chiquillos, me la tienen que mandar al correo, que no se les olvide. Profe, y a mí solamente me falta revisar algunas cosas porque algunas preguntas que me corrieron. ¿Ya? Ujú. Profe, yo no entendí cuál era el narrador del texto. A mí me costó. Ya, pero escúchenme, las preguntas de la evaluación me las tienen que hacer por correo electrónico, porque esta clase es para hablar de la estructura de la noticia. Si Ay, empezamos a mezclar las Ya. materias, nos vamos a enredar todos. Así que, Vicente, si tienes alguna duda, escríbeme al correo y yo te respondo después directamente lo que tienes que hacer, ¿ya? Ya. Ah, profe, ¿se escribe solamente lo que está en rojo? El título y lo que está en rojo. Ya, Y me avisan cuando termine. ya. Profe, Dígame, profe, dígame. si no me equivoco, era como una lista, ¿cierto? Sí, lo puedes hacer como una lista o hacia el lado, como tú quieras. Ah, ya, gracias. Listo, profe. ¿Ya? Avíseme cuando vayan terminando para avanzar, que hoy día tenemos harta materia que ver. entonces listo. Listo, profe. Un minuto y avanzamos. Listo, profe. Ya.
Listo, profe. ¿30 segundos? Ya, seguimos entonces. Lo que vamos a hacer ahora es definir cada uno de los conceptos para que más o menos vayan entendiendo cuál es la función o para qué sirve cada una de las partes, ¿ya? Antes de continuar, comentarles que efectivamente estos son los elementos básicos que debería tener una noticia para considerarse como tal, pero existen también algunas versiones de noticias que dejan fuera algunos de estos elementos, como por ejemplo hay noticias que no tienen el epígrafe o que no tienen la bajada, ¿ya? Pero normalmente el titular, el lead y el cuerpo de la noticia siempre, siempre, siempre van a estar. Son como los tres que nunca faltan. En cambio, el epígrafe y la bajada del título hay veces que no aparecen, para que lo tengan más o menos claro. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5. De estos 5, normalmente hay 3 que nunca faltan, que son el titular, la bajada y el cuerpo de la noticia. Mientras tanto, el epígrafe y la bajada o el subtítulo hay veces que está y otras veces no está, ¿ya? Déjenme, antes de que vayamos a las definiciones, déjenme ver quién me está mandando solicitudes para poder aceptarlos. Ya, seguimos entonces. Comenzamos a definir. Les voy a dar tiempo para que escriban primero y después vamos a las explicaciones. Entonces, como son 3 los que tienen que anotar, les voy a dar 3 minutos para cada uno. Tienen 9 minutos para anotar esto. Profe. Sí, Secreto. se escribe completo. Ah, chino. 9 minutos, comiencen. Cuando suene la alarma significa que se acabaron los 9 minutos. Tiempo. Tan poco tiempo, profe. Son 3 minutos por párrafo, de arte igual. Hubiese llegado más rápido, pero usted, profe, me aceptó demasiado tarde. Fernando, ¿tú llegaste tarde a clase? Pero sí, yo estoy intentando mandar la solicitud para eso. Sí, Para Fernando, otro pero tu niño. solicitud llegó después de la hora de conexión, así que no me responsabilices a mí. Bueno, ya. Dígame. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos? 9 minutos. Y ya les quedan 7.
Profe, una pregunta. Dígame. ¿Estamos en la actividad o en la actividad inicial o Estamos en el desarrollo, en los apuntes. el, el, des- el después del objetivo o Después hay de la muchas actividad cosas? inicial. Bueno, entonces voy reatrasado. Sí, tienes que dejar por lo menos media plana de espacio. Esta es la última clase, parece. ¿Por qué? Como la última clase. Porque en ciencias naturales no se van a conectar, nos mandó una guía la MI. Ah, ya. O sea, después se van al almuerzo y después tienen que trabajar en la guía. Se canceló la clase de naturales por el tema de la vacuna. Ujú. ¿Cómo van? ¿Van bien? Hermoso, precioso. Les quedan 4 minutos. Voy a la segunda. Yo apenas estoy en el La fíjate, última. me aceptaron retarde y yo también llegué retarde. Profe, terminé. Ya. ¿Cuánto queda, profe? Bien, recién. Quedan 3 minutos. Oh, gorro maldito. Terminé. Ya. Un minuto y medio.
10 segundos. El de London. Ya, estamos con el Profe, tiempo. terminé. ¿Hay alguien que no ha terminado? Chiquillos, relájense, relájense, Estoy leyendo. relájense. ¿Hay alguien que no ha terminado todavía? Yo. Yo, Yo, ¿Les puedo dar un minuto más? Sí, ya. Profe, dígame. ¿por qué se llama Andrés Villanueva? Porque hay Porque la persona que administra la cuenta del colegio se llama Andrés Villanueva. Entonces todos los profes nos metemos con la cuenta de él a hacer clases. Esa es la razón. Ok. el profe que hizo segundo, al otro profe que es un segundo nombre, Andrés. ¿Qué estoy hablando? El González. Ya. Listo, terminé. Tráete una calle. Ya te traerte una calle. ¿Ya? ¿Terminaron? No, profe. Falta poco. Oh, voy en conceptos. John debe despertar. Buenos conceptos. Ay, Profe, Ujú. control Soy Rusia. Mentira. Sí. y No, profe, ahora sí la terminé. apaga la cámara. Ujú, sí, sí. Control E y se apaga la cámara. Y control Eso yo ya E, lo sabía. Yo le dije al Marce desde el principio. ¿Cierto, eso, Marce? papá, mira. Él no sabe eso. Ya. Escúchenme. y al F4 para Agustín. ir a almorzar. Agustín. Entonces, mientras terminan de anotar, voy a empezar como a explicar a grandes detalles los conceptos. Una cosa que quiero que entiendan y que se lo voy a decir después nuevamente al final, es que la estructura de la noticia se entiende como un triángulo. ¿Por qué desde un triángulo? Porque resulta ser que el epígrafe, que es la parte más alta del texto, o sea, que es la parte que uno mira y sabe que es la parte de más arriba del texto, es la más cortita en cuanto a palabras e información, y a medida que va avanzando el texto se va transformando como en una pirámide. Entre más vamos avanzando, desde el epígrafe al titular, a la bajada, y de ahí a las otras partes, se va agrandando el texto. Tiene más palabras, tiene más letras, más oraciones y más información, ¿ya? Entonces por eso se entiende como una pirámide, desde lo más cortito a lo más amplio, ¿ya? Entonces, el primer elemento que va a tener una noticia es lo que se denomina epígrafe, ¿ya? Siempre es una palabra o una frase muy cortita que va sobre el título, que normalmente aparece con letra más grande. ¿Y qué nos entrega este epígrafe? Información que nos permite entender el contexto donde ocurre la noticia. Información como, por ejemplo, ¿cuál? Fechas, lugares donde ocurrió el acontecimiento, nombre de la ciudad, nombre del pueblo, el día en que ocurrió, la hora donde ocurrió, etc. Entonces, el epígrafe siempre nos va a decir dónde, cuándo y en qué lugar ocurrió la noticia, ¿ya? Fechas, direcciones, años, etc. Esa es la primera parte y está en lo más alto del texto. Ya miren, para que lo vean con un ejemplo. El epígrafe está a lo más arriba de la noticia, está acá. ¿Se dan cuenta? Es el primero. ¿Ya? Entonces siempre está arriba del título, que es el que tiene la letra más grandecita. Seguimos. Después del epígrafe, abajo automáticamente está el titular. El titular es el título, ¿ya? Que es una frase que nos entrega información relevante sobre la noticia. O sea, el título siempre nos va a entregar la información central de la noticia. Es como un resumen de lo que va a tratar el texto, ¿ya? Y la gracia del titular es que debe llamar la atención del lector para que esta persona, luego de leerla, le den ganas de seguir leyendo la noticia. O sea, si el titular no es bueno o de buena calidad o no está bien hecho, probablemente uno va a desechar la noticia porque no va a llamar la atención. Entonces, tenemos en primer lugar al epígrafe, la parte más alta, después aparece este titular, que aparece siempre con letras más grandes porque tiene que llamar la atención, y es un resumen de lo que va a tratar la noticia, ¿ya? Luego, debajo del título o del titular, aparece la bajada o subtítulo, que es una oración que va debajo del título y nos va también a aportar esto de llamar la atención, y es como un pequeño resumen de lo que va a tratar la noticia y nos va a entregar una idea clave de la noticia. Por ejemplo, teníamos en el texto anterior, el que trabajamos en la clase pasada,
tenemos acá el epígrafe, que es el tema de la fecha, donde ocurre el lugar, el título con letra más grande, y acá dice, Brigada de Niños busca un hogar para los animales sin casa. Entonces, ¿qué es lo que nos está entregando esto? Una información nueva. Nos dice, ¿hay niños al rescate? Claro. ¿Quiénes son? Una brigada de niños que busca hogar para los animales, ¿ya? Entonces aquí tenemos epígrafe, título, y subtítulo o bajada. No. ¿Terminaron de anotar? Pues sí. Me falta un poquito, profe, me falta un poquito solamente. Sí, Profe, ya terminé. Fernando, te puedo esperar 40 segundos. Sí, te faltan 2 líneas. 1, 2, 3, Faltan 2 líneas. 7, 8, 9. ¿Los puedo esperar 40 segundos? Tengo muchas mascarillas. 20, 20, 13, 14. Profe, ¿te gustó la mascarilla de Bob Esponja que me puse? Ah, no, es que no te estoy viendo en la cámara, porque como tengo puesto el Ah, pero, PowerPoint, profe, 18. tengo muchas de estas mascarillas. al final de la clase me la mostráis. Son muchas. prende las cámaras. ¿Ya, Fernando? No, son muchas. Todavía no. 5, ¿Dónde vas, Fernando? Llamar la atención del lector para incitarlo a conseguir leyendo las noticias. Ay, te veo. Me atrasa. Ideas o conceptos Ah, ¿Estás en titular recién? 4, 6, 37, Falta 9, 40, 41. Se te pasó el tiempo. oh, Liga, Santita silencio. Profe, ya pasó el Dígame. minuto. Sí, voy a avanzar. Profe, Me pasaron 40. Marce, te silenciaron. Kilodrán, te escucho. Espera, un poco rápido. Yo vuelvo a poner el micrófono. Porque estoy esperando. Me tenga que fue González. Un minuto. Fernando, tienes que dejarle el espacio porque voy a avanzar. Bueno, Ya, seguimos. Entonces, las últimas dos partes de la estructura son el lead o la entradilla, como se le denomina, y el cuerpo de la noticia. Les voy a dar en este caso 6 minutos para que anoten y después les explico con los ejemplos. ¿Ya? Ya. Voy a poner el reloj para que comience. Comenzamos. Acuérdense, cuando suene la alarma significa que ya pasó el tiempo. Hay que escribirlo, Obvio. profe. profe, esto es Dígame. Sí. ya. Profe, hace poquito fui a buscar una mascarilla, pero fuera de mi casa y como que me empezó a doler la cabeza y llegué a mi casa y se me quitó el tiro. Eso es paranoia, el miedo. Avancen, voy a ir a buscar un vasito de agua. Ve, Vasito de agua. mira, gracias a mí me estaba pasando estos últimos. Estaba acá en el de London. El del profe. La mascarilla no estaba. Yo tengo caletas. Rosa, cállate un rato. Tú igual, cállate, González. González, cállate, cabrón. Es el que más molesta. Eso es verdad. ¡Mulan! El que más molesta y más bien. Es que hay caletas. Mi mamá las compró para poder venderlas. Son muchas. Tengo otra de Deadpool, nada. ¿Terminaron? Porque lo escucho conversar desde la cocina de mi casa. Ah, pero profe, usted vive en un departamento, ¿no? Sí. Ay, entonces, pues. Entonces, desde la cocina de mi departamento. Entonces no es muy grande. ¿O sí? Para 2 personas es bastante grande. ¿En serio? Sí, po. Ah, sí, cierto, con su gato. El gato. Miau. ¿Terminaron? No, yo estoy escribiendo.
Yo estoy Primer en párrafo. datos. Estoy esperando para Párrafo. mandar un correo. Mientras hablan, se desconcentran y pierden tiempo. Profe, ¿cuánto nos va a dar? Les quedan 3 minutos. Les había dado 6, creo, ¿no? Pero le puedo agregar más, si no se Profe, preocupen. ya. Yo voy recién en destacan los datos. Dale nomás si queda tiempo. Ya. ¡Oh, no! No, se me apretó. Profe, ¿cómo salgo de algo que se me puso la cosa del Windows? ¿Qué cosa de Windows? Es que tengo un computador, entonces hay una tecla que si la aprieto sin querer, porque tengo el cuaderno encima del computador para poder ver más Pon bien. escape. Aprieta el escape. Con eso. Ay, sí, profe. ¿Ya? Sí, ahí sí. Ya. Hubiese apretado de nuevo el signo de Windows. Sigo escuchándolos conversar y significa que terminaron. Voy a avanzar. No. ¿Qué anda con eso? Acuérdense que mientras escriben tienen que tener su micrófono en silencio. No. O si no, voy a empezar a sacar gente de la clase. Y profe, le tengo una pregunta que siempre me ha dado la duda. Si usted saca Marcelino, hoy, escúchame. Marcelino, ¿es de la materia? tiene que ver con la clase. Ya, ¿es de la materia? No. Ya, entonces termina de anotar. Y una vez que termines de anotar, me preguntas lo que me quieres preguntar. Profe, terminé. Ya, Profe, Kilodrán. tengo pantuflas de Batman. Bueno, me gustaría tener unas de esas. ¿Vas a buscar? Es que pasa en la... No puedo. Voy a llenarme de silencio, es que no puedo silenciarme a mí mismo. Profe, ¿usted ha ido al Eurocentro? ¿Te escucho? ¿Cómo? ¿Usted ha ido al Eurocentro? Mami, tu celular Sí. está muy mal. Ahí hay una tienda en el subterráneo que venden caleta de cosas de Batman. Sí, la conozco. La otra vez vi un pijama súper lindo. Sí, la conozco. ¿Terminaron? No voy al último. No. Sí. De más de 5 minutitos más. Ay, no, sacamos el tiempo. Les voy a dar 3 minutos más. Vamos. No, 5 minutos más. Fernando, voy a dar 3 minutos más. Ok, gracias. Empezó a correr el tiempo. Profe, yo lo terminé. Ya, pero tenemos que esperar al resto. Yes. ¿Es mi idea o el Fernando se demora mucho en escribir por estar todo el rato jugando con el celu? Oye, que sepas que llegué tarde y segundo el profe se demoró como 2 minutos en aceptarme. Chiquillos, déjense de discutir. No se demoró en aceptarte, solamente tú enviaste la solicitud tarde. ¡No! Pelea de rock.
Listo. Queda un minuto. Cortes comerciales. Listo, profe. ¿Ya? Fernando. ¿30 segundos? ¿10 segundos? Ya, comienzo a explicar esta última parte entonces. De los que ya terminaron de anotar, necesito que me digan el orden en que presentamos los primeros elementos de la noticia. ¿Cuál era la primera? El epígrafe. Ya, ese es el que está en la parte más arriba del texto. Después del epígrafe, en letra grande, ¿cuál viene? El título. El titular. El titular o título. Y después del titular o título, que es este que está con letra grande, ¿cuál Bajada viene? o subtítulo. Bajada o subtítulo. Luego de la bajada o del subtítulo, automáticamente debajo viene lo que se denomina lead o entradilla, ¿ya? El lead o entradilla es el primer párrafo del desarrollo de la noticia, o sea, donde ya empezamos como a hablar bien de la noticia, desarrollar el tema, etcétera. El primer párrafo, o sea, desde la mayúscula hasta el primer punto aparte que aparece luego de los elementos que mencionamos, se va a determinar con el nombre de lead o entradilla. La información que se entrega en esta es como los datos más importantes de la noticia. O sea, aquí se va a decir los nombres de los protagonistas, cuál es la situación principal que ocurrió, por qué ocurrió, etcétera. Y va a funcionar como la introducción al desarrollo de la noticia. Entonces, el primer párrafo, como les decía anteriormente, largo, el primer párrafo que vean ustedes con harta información, entre una mayúscula y un punto, es el lead, ¿ya? Y después, debajo automáticamente del lead, viene el cuerpo de la noticia. O sea, son todos los párrafos que vienen desde el lead, cuando termina el lead, hasta el punto final, donde termina la noticia. Eso es todo el cuerpo de la noticia. Este cuerpo de la noticia, ¿qué es lo que hace? Va a desarrollar, a partir de lo que se dice en el lead, todo lo que se tiene que decir de la noticia. Aquí se desarrollan los acontecimientos, se presentan incluso las palabras de algún testigo, de alguna persona que participó, cómo termina la noticia, cómo que se resolvió el problema, etcétera. Y también se presentan los lugares, nombres de las personas que participan, acontecimientos más importantes, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la noticia está en el cuerpo de la noticia, que es la parte entonces más larga del texto. Entonces, en orden, primera parte de la noticia, ¿cuál es? Profe. Vicente. El epígrafe. Ya, El epígrafe. epígrafe. Después del epígrafe viene La noticia. El titular. el titular. Después del titular, Bajada o subtítulo. bajada o subtítulo. Después, El lead. El lead o
O entradilla. El lead o entradilla. Después del lead o entradilla, La noticia. Cuerpo de la noticia. el cuerpo de la noticia. Entonces, vamos a ver nuevamente el ejemplo que les presenté al inicio, ¿ya? Entonces, les decía yo, siempre el epígrafe o el antetítulo, como dice acá, que es el otro nombre con el que se conoce, es una frase muy cortita, ¿ya? Que aquí normalmente, como no, en este caso el ejemplo no es muy útil, se presentan como las fechas, se presentan el lugar, donde ocurre, etcétera, ¿ya? Y está siempre arriba de ¿qué cosa? Del título. Del título. Del título. Después, en letra grande, siempre el título aparece con letra más grande, aparece el título debajo del epígrafe, ¿ya? Que es en la segunda. Si tuviéramos que ponerle el número, este sería el 1, este segundo sería el 2, y después, debajo del título, automáticamente aparece esto que se llama bajada o La subtítulo. bajada o subtítulo. Claro, que nos va a presentar de manera breve una información respecto a la noticia, ¿ya? Y acá es lo que les decía yo. Si ustedes ven desde esta U, donde dice un grupo de arqueólogos, hasta el punto final, si se dan cuenta, empieza mayúscula, punto, y este primer párrafo que ustedes ven acá, ¿sería qué cosa? Lead. El Lead lead o o entradilla, entradilla. ¿ya? Y después todo lo que resta del texto sería qué cosa? Cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia. Entonces siempre aparecen ordenados en el siguiente orden: epígrafe, titular, bajada o subtítulo, Cuerpo de la lead noticia. y después cuerpo de la noticia, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto juntos, ¿ya? Esta es la noticia con la que trabajamos la clase pasada, y como es una noticia, debería tener todas o la gran mayoría de las partes de la noticia, ¿o no? Profe, Agustín, Coloco unos números. espérame, Vicente. mira, la otra, la de la... Agustín, te estoy escuchando. Y no te... Terminé. ¿Qué no terminaste de Pero anotar? si la revisamos. Sí, no, porque yo... Es que llegué ahora. ¿Y qué pasó? ¿Te desconectaste? No, es que me revisó el computador. Ya, pues mira, deja el espacio, hagamos esta actividad y vamos a terminar antes del tiempo. Entonces después vuelvo a ponerles para que terminen de copiar, ¿ya? Ya, entonces vamos a ir juntos. Si yo les decía a ustedes que el primer párrafo que aparece dentro del texto del desarrollo es una parte de la noticia, ¿qué parte sería esta que dice: en la escuela, 3 palos, una brigada de niños se encarga de buscar familia a los perros y gatos vagos de la comunidad? Este es el primer párrafo. Entonces, ¿este sería qué cosa? Lea. El lead. Lead o... Entradilla. Vamos a anotarlo entonces. Déjenme... Profe, ¿cómo lo hacemos Profe, nosotros? Colocamos Espérenme, yo les voy a decir. uno. Yo les voy a decir, espérenme. Déjenme cambiar el color de la letra. Entonces, este sería lead o entradilla. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya tenemos una pista. Dijimos que luego del lead o entradilla viene otra parte del texto. ¿Cuál es? Cuerpo de la noticia. Cuerpo de la noticia. Cuerpo de la noticia. ¿Ya? Perfecto. Entonces, dijimos que había una parte del texto que se escribía con letra grande y era un resumen como principal de lo que se va a hablar en el texto. ¿Qué parte del texto es esa? El título. Titular. El titular, ¿ya? Déjenme introducir un texto para escribir. Entonces, este sería el titular. Titular, perfecto. Ya, y aquí, sobre el título, ¿qué parte del texto está? El epígrafe. Epígrafe. Entonces tenemos epígrafe. ¿Cómo se escribía epígrafe? ¿Quién me lo puede dictar? Epígrafe. Epígrafe, ¿ya? Eso creo que es tilde, ¿no? No, pues. Sí, es con tilde. Ah, ¿En la dónde lleva la del tilde? En la E. ¿En la E? Ah, no. No, en la I. Epígrafe. En la I. Ya, entonces, ¿y debajo del titular qué parte venía? La bajada. Bajada. Subtítulo. Bajada. Subtítulo. Título.
Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan con esto que acabamos de hacer? Que esta va a ser la actividad con la que vamos a cerrar hoy día. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta noticia es distinta a la que yo les presenté como ejemplo. Son dos noticias totalmente dispares. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, el orden en que se presentan los elementos de la noticia es el mismo. ¿Por qué? Porque todas las noticias que nosotros trabajemos o la que usted busque en cualquier parte, va a ocurrir que va a presentar los elementos de la noticia en el mismo orden siempre. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Les quedó alguna duda de lo que vimos hoy día? Profe, eso se hacía. No, solamente quiero que se queden con esto. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? ¿Les quedó alguna duda? No, a mí no. ¿No? Ya, escúchenme, Agustín. Las personas que anotaron todo ya, terminaron y me ayudaron a hacer esta actividad, como es el día del alumno, los voy a dejar que se vayan antes. ¿Ya? Se puedan desconectar antes. Entonces, si usted no tiene dudas, si usted terminó de anotar todo, puede salir y desconectarse. Y nos vemos mañana. Profe, Ya, chao, profe. Vicente, algo. dígame. Profe. Vamos en orden. Chao, profe. No. Chao. Profe, lo que Agustín. no te... Una cosa... Eso voy a poner ahora, Agustín. Eso voy a poner ahora para que termines de anotar. Profe, gracias. Profe, Dígame. Yo estaba haciendo la tarea y mi mamá dijo que hoy día era su cumpleaños. No es mi cumpleaños, se equivocaron en la información. No estoy de cumpleaños, estoy en cumpleaños en noviembre. Ah, ya. profe, Dígame, Chao. ¿que lo darán? si un día pasa toda esta tragedia del virus, Ujú. cuando sea su cumpleaños le voy a regalar unas pantuflas de Batman Bueno. o polera o lo que sea. Pero va a Bueno, ser gracias. Batman. Ya, pues, Profe. gracias. ¿Y nos troza? Profe, antes de irme voy a hacer promoción. No, profe. Dígame. ¿Cómo se llama? La próxima clase, mañana también hay clase de lenguaje. Sí, pues. Ya. Nos vemos mañana. Ya. Chao, Ya. profe. ¿Quiénes no terminaron de anotar esta materia? Yo, profe. Ya, Agustín, entonces empieza a terminar. Los que no terminaron. Antes de que deje para anotar, déjenme terminar de grabar la clase. Déjenme sacarle el tema de la grabación. ¿Y por qué dice grabando? Porque les avisé que estaba grabando la clase. Ah, Déjenme ¿Y sacar la dónde la grabación. ¿y por qué la graba? Porque tengo que subirlas a la página. Ah, Classroom. Exacto.